Hola a todos, el día de hoy vamos a ver dos temas juntos que son compuestos químicos y estequiometría. Entonces, comencemos. El año pasado, para quienes no sabían, fue el año mundial de la tabla periódica y el científico que está ahí, pues es uno de los más rudos científicos que ha existido y es Dmitri Mendeleev, que es el inventor de la tabla periódica moderna. Muy bien, entonces, ¿qué son compuestos químicos? Son la combinación de dos o más elementos químicos. Estos se representan a través de algo llamado fórmulas químicas. Muy bien, existen varios tipos de fórmulas químicas. Está desde la fórmula molecular, que es la que nosotros conocemos, donde se identifica el elemento a través de su símbolo, y como un subíndice el número de moles de este que se repite o el número de partes de él que se repite con respecto a los otros elementos. Las fórmulas empíricas es la menor expresión de estas. Tomemos en cuenta que la fórmula molecular que acabamos de ver tiene 8 moles de carbono, 2 de oxígeno y 16 de hidrógeno. Significa que su fórmula empírica será la menor expresión de estas. Si se dan cuenta, todos son múltiplos de 2. Por lo tanto, la menor expresión será esa misma cantidad y entre 2, es decir, C4 o H8. Las fórmulas condensadas, pues será la distribución en grupos de estos compuestos. En este caso sería, pues, esta que aparece ahí. Donde están los 8 carbonos, los 2 hidrógenos y los 16 hidrógenos. Em, la fórmula estructural para este compuesto, pues, puede ponerse de dos fórmulas. La fórmula tradicional y esta que aparece ahí, que se llama fórmula de esqueleto, que en cada esquina representa un carbono, los hidrógenos no se colocan, a menos siempre y cuando estén enlazados con un carbono, y los demás elementos sí se representan con su símbolo normal, ¿sí? En este caso el oxígeno sí se puede ver ahí. Bueno, entonces también existen otros tipos de fórmulas y la que aparece a la par de la fórmula estructural en medio se llama fórmulas de bola y palo porque está conformada por bolas y palos, ¿verdad? Donde hay un código de color que ahorita vamos a ver y la que está a la derecha se llama espacial porque se representa el área de influencia de cada elemento. Como les decía, tienen un código de colores que es internacional y cada color representa un tipo de elemento. Muy bien. Ahora, estos compuestos, que son la combinación de dos elementos, forman enlaces. ¿Qué es el enlace? La combinación de estos elementos se dan a través de enlaces. ¿Y qué se necesitan para los enlaces? Pues se necesitan electrones. Cada enlace está conformado por un electrón de cada átomo. Ya. Y eh, la idea o el motivo por el cual ellos pues, tratan de hacer eso es por completar una regla que nosotros ya conocemos, la regla del octeto. Si alguien no se recuerda qué es la regla del octeto es que todos los elementos quieren tener 8 electrones en la última capa de valencia. Si no se recuerdan qué es capa de valencia, pues es una de las dos partes del átomo. ¿No se recuerdan? Núcleo, donde tenemos a los protones y neutrones, y capa de valencia donde se encuentran los electrones. Pues en la última capa de valencia, todos los elementos quieren tener 8 electrones para parecerse a los gases nobles y tener esa autonomía que tienen los gases nobles. Entonces van a tratar como de enlazarse con otros elementos a manera de poder compartir electrones y llegar a tener esos 8 electrones que tienen los gases nobles. El ejemplo que estamos viendo es oxígeno molecular, la unión de dos átomos de oxígeno. Eh, cada oxígeno tiene 6 electrones en la capa superior de valencia. ¿Cómo sabemos que tienen 6 electrones en la capa superior de valencia? Pues la forma es bien sencilla. Ubicamos al oxígeno en la tabla periódica y vemos en qué grupo de la tabla periódica. Utilizamos la numeración antigua, acá que está con números romanos. Y vamos a ver que el oxígeno está en el grupo 6A. Entonces tiene 6 electrones en la última capa de valencia.
está a 2 de poder tener 8 electrones y poder completar la regla del octeto. Entonces, si está a 2, significa de que él va a formar dos enlaces utilizando dos electrones de esos 6 que tienen la última capa de valencia para formar dos enlaces. Porque los electrones de los enlaces dejan de pertenecerle solo a un elemento y le pertenecen a los dos elementos. Esto es como un matrimonio, son como los bienes mancomunados en un matrimonio. Entonces, pues, con eso logran completar los 8 electrones. De manera que ustedes pueden identificar bien los electrones de quién son y a quién le pertenecen, pues se representaron en el primer oxígeno a través de círculos y en el segundo círculo a través de X, ¿va? No son besos ni abrazos, ¿verdad? Y entonces podemos ver que cada oxígeno va a mantener 4 electrones sin formar enlace con el otro oxígeno. A estos se les van a llamar electrones apareados. El término aparear se refiere a formar pareja. Y van a formar pareja entre ellos, ¿sí? Esos electrones apareados o electrones libres también van a influir electrónicamente en el elemento. ¿Ya? Y van a formar algo llamado nubes electrónicas. Mientras que los electrones eh, que no están apareados, que van a formar enlaces, se les llaman electrones enlazantes. Resumiendo, los electrones que no forman enlaces son electrones apareados y forman nubes electrónicas. Los electrones que forman enlaces son electrones desapareados y forman enlaces o se llaman también electrones enlazantes. Muy bien, si se dan cuenta ya al final de la reacción, del lado derecho, aparece los dos oxígenos ya unidos y en medio tienen 4 electrones, dos pertenecientes al electrón de la derecha, al oxígeno de la derecha y dos electrones que le pertenecen al oxígeno de la izquierda, formando dos enlaces, pues recordándose que cada enlace está conformado por un electrón de cada elemento y al haber pues dos de cada uno forman dos enlaces. Estos electrones que están en medio le pertenecen ahora a ambos. Y si hacemos cuentas, vamos a ver que cada oxígeno al final va a tener 8 electrones. De manera que han cumplido la regla del octeto. Esto pues les da cierta estabilidad a estos átomos y por lo tanto pues van a estar más cómodos. De este tipo de combinaciones y cómo se den, se pueden formar tres tipos de compuestos básicos dependiendo del enlace. Muy bien, para ello tenemos que ver algo muy importante que se llama electronegatividad. Según yo entiendo, ustedes ya eso lo vieron en segundo básico y pues ya saben qué es electronegatividad, pero para aquellos que no se recuerdan o aquellos que son nuevos, la electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo de atraer electrones. Otros también lo definen como la capacidad de ser negativo de un átomo, pero se ajusta más hacia lo correcto, que la capacidad de atraer electrones. Bueno, este concepto va a ser muy importante para poder definir los tipos de compuestos. Eh, entonces, pues, para ello, en la tabla periódica, en la parte posterior, buscan en la clave y van a ver dónde se ubican la electronegatividad. La mayoría de tablas dice electronegatividad de Pauling. Y otras simplemente dicen electronegativa. Entonces buscan en la electronegatividad de cada uno de los elementos que están involucrados aquí, que en este caso es el oxígeno. Entonces le ponen pausa al video, van a buscar su tabla periódica y buscan la electronegatividad del oxígeno. Bueno, entonces, ok, ponen pausa y sí, continuamos. Ya después de encontrar la electronegatividad del oxígeno, pues en la mayoría de tablas va a estar rondando entre 3.5 el oxígeno.
Entonces, para identificar el tipo de compuesto, lo que hay que hacer es sacar la diferencia entre las electronegatividades de los elementos que se están enlazando. En este caso es el mismo, es el oxígeno. Y de forma lógica, pues nos va a dar un diferencial de cero. Muy bien, ¿qué es lo que trae esto? ¿O qué repercusiones trae esto? Como tienen la misma electronegatividad, los cuatro electrones enlazantes se van a permanecer en control de ambos átomos, porque ninguno de ellos tiene la suficiente fuerza para arrebatarle ese, esos electrones a su contraparte. Y por lo tanto, pues al no ser uno más electronegativo que el otro, pues sus campos electromagnéticos van a ser nulos o casi inexistentes en esta molécula. Este otro ejemplo muestra un panorama diferente. Aquí vamos a ver la formación del agua, donde podemos ver la combinación de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. El hidrógeno, pues, es el primer elemento de la tabla periódica y solo tiene un electrón, mientras que el oxígeno es el octavo elemento de la tabla periódica, está en la columna 6 y tiene 6 electrones en la capa superior de valencia. El hidrógeno al tener solo uno, pues solo una capa tiene. Entonces, pues el oxígeno va a tratar de enlazarse para completar su regla del octeto, mientras que el hidrógeno, pues en realidad lo hace porque nunca va a llegar el A8. Pero sin embargo, dos electrones está más cercano a 8 que un electrón. Entonces, ese es el beneficio que va a tener el hidrógeno. Entonces, pues lo que hace es sumar un electrón más. Pero pasa lo siguiente, la electronegatividad entre hidrógeno y oxígeno sí presentan una variante a diferencia del ejemplo anterior. Entonces vuelven a poner pausa, buscan en su tabla periódica las electronegatividades tanto del hidrógeno y pues ya tenemos la del oxígeno por el ejemplo anterior. Ok, entonces si ya la encontraron, van a ver que la electronegatividad del hidrógeno es de 2.1 y la del oxígeno ya habíamos establecido que era 3.5. Muy bien, entonces estableceremos la diferencia de electronegatividad entre el 2.1 y el 3.5. Ok, aquí no va a importar quién va primero y quién resta. El valor que nos va a dar aquí siempre debe ser absoluto, es decir, positivo. Entonces, pues la diferencia entre 3.5 y 2.1, para que nos dé un valor positivo, va a ser de 1.4. Este es un valor muy diferente al ejemplo anterior que era 0. Entonces aquí las condiciones van a cambiar porque el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. Muy bien, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Bueno, el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno y esto hará que, que el único electrón de cada hidrógeno pues le juegue la vuelta al hidrógeno y por momentos se va a acercar más al oxígeno que al hidrógeno. Pero como el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, pero no mucho más, ese electrón va a terminar regresando al hidrógeno. Eh, al no tener la fuerza necesaria para que el oxígeno, para robarle completamente el electrón al hidrógeno, pues solo por momentos ese electrón se va a acercar al oxígeno, lo que va a crear algo llamado momentos polares. ¿Por qué momento polar? Polar se refiere porque en el momento en que el electrón del hidrógeno abandona el hidrógeno y se acerca al oxígeno, el oxígeno aparentemente tendrá un electrón de más, es decir, una carga negativa. Y el hidrógeno que ha perdido momentáneamente su electrón será positivo, pero como ya lo habíamos establecido que no tiene la fuerza suficiente, va a regresar. Lo que hará que el hidrógeno vuelva otra vez a su estado basal y el oxígeno también. Entonces, la forma de representar momentos es con esto, ¿sí? Este símbolo que apareció ahí en rojo es de momentos. Los dos hidrógenos tendrán
momentos positivos y el oxígeno tendrá momento negativo. Ahora veamos un tercer ejemplo. En esta está el sodio y el cloro. Muy bien, el sodio es parte del grupo número 1 de la tabla periódica y solo tiene un electrón en la capa superior de valencia. Y el cloro está en la columna 7. ¿Ah? Y pues él tiene 7 electrones en la capa superior de valencia. Ahora hacemos lo mismo que con los ejemplos anteriores. Le ponen pausa al video, van a buscar la electronegatividad de cada uno de los elementos y volvemos. Ok, ya después de haberla buscado, eh, casi todas las tablas periódicas nos van a dar una electronegatividad muy cercana a 0.9 para el sodio y 3.2 para el cloro. Si vemos la diferencia entre ambas es de 2.1. Esta es mucho mayor a las dos anteriores, a los dos ejemplos anteriores. Entonces, ¿qué sucede? Aquí el cloro sí es mucho más electronegativo que el sodio. Entonces, cuando se enlaza, lo que va a pasar es que el cloro abusivamente le va a robar el electrón al sodio y el sodio quedará solito sin su electrón. Esto hará que el sodio tenga permanentemente una carga positiva y el cloro tenga permanentemente y decididamente una carga negativa. Este no tendrá un momento polar, sino que mantendrá un polo permanente, ¿sí? Y hará que el cloro sea en todo momento negativo y el sodio en todo momento positivo. Esta flecha que aparece en naranja es el símbolo para representar esto, donde la cola que tiene una forma de signo más va a estar siempre apuntando al elemento positivo o que queda con carácter positivo y la punta va a estar representada al elemento que tiene un carácter negativo. Ok, vimos tres ejemplos diferentes. Ahora es momento de establecer la identidad de cada uno de estos tres ejemplos. Muy bien, en esta tabla van a aparecer los tres tipos de compuestos. Cuando la diferencia de electronegatividad en un compuesto sea de 0 hasta un número menor a 0.5, se va a tratar de un compuesto covalente polar. Aquí los momentos polares o no están presentes o son casi inexistentes. Y el ejemplo que nos ilustró esto fue el del oxígeno molecular. Entonces estos se han llamados compuestos covalentes no polares. Mientras que los compuestos polares son aquellos que van a estar de 0.5 hasta menor a 1.8 de diferencia. El ejemplo que ilustró esto es el del agua. Y aquí el momento polar es parcial, ¿sí? O sea, sucede solo por momentos. Mientras que el compuesto iónico, que fue el último ejemplo que vimos del cloruro de sodio, aquí es cuando la diferencia de electronegatividad sea mayor a 1.7, es decir, de 1.8 para arriba. Y aquí no hay momentos polares, sino que el polo es permanente, ¿sí? Ok. Ahora tratemos de ilustrarnos de forma gráfica un poquito más de estos ejemplos. Entonces, bueno, para los compuestos covalentes no polares sucede esto. Como ven en la imagen, pues las dos moléculas cuando se juntan, ven que sus electrones siguen en sus órbitas y no se alteran. Ninguno de los dos pierde electrones ni gana electrones del otro. Veamos el otro compuesto. Vamos con el covalente polar. Aquí vamos a ver que el hidrógeno y el oxígeno, pues sí hay un robo de electrones, ya, de parte del oxígeno al hidrógeno. Ya. Vemos que el punto amarillo del hidrógeno, pues es secuestrado. Pero solo por momentos que finalmente regresa a él. Ahora, con el compuesto iónico, lo que sucede, pues es lo siguiente. El sodio pierde un electrón en su última capa, pueden ver las capas con las líneas, y el flúor, pues que tiene electrones de color rojo,
pues le quita ese electrón, ¿sí? Podemos ver que le quita ese electrón, cumple con su regla del octeto, el sodio pierde su última capa de valencia, lo cual le conviene porque en la capa anterior sí tiene 8 electrones. Muy bien, entonces ahora vamos a ver el concepto de mol. ¿Qué es un mol? Anteriormente manejamos ya el concepto de mol. Bueno, el concepto de mol nace pues de una pregunta de Gay-Lussac. Pues él miraba que el nitrógeno y el oxígeno al combinarse le daban eh, monóxido de nitrógeno, pero él agregaba una parte de nitrógeno, una parte de oxígeno y obtenía dos partes de monóxido de nitrógeno, lo cual le parecía raro, una parte de una cosa más una parte de otra cosa me da dos partes de la combinación de ambos, entonces parecía bastante raro. Esto pues lo respondió Gay-Lus, John Dalton, británico, eh, diciendo que los elementos están conformados por átomos y moléculas. Y en realidad que el problema de Gay-Lussac no eran que eran partes, sino que eran moles o moléculas. Y una molécula de nitrógeno en realidad tiene dos nitrógenos. Una molécula de oxígeno tiene en realidad dos oxígenos. Por lo tanto, sí era plausible que diera dos partes de monóxido de nitrógeno. Ok, para ello había que establecer algo que evitara que este tipo de problemas se siguieran dando. Entonces se inventó un concepto. Ese concepto era mol. ¿De dónde sale el mol? Muy bien, mol sale del concepto de docena, ¿sí? Como 12 huevos. Entonces lo que se hizo fue, se tomó 12 gramos de hidrógeno, lo que en ese momento se creían 12 gramos de hidrógeno. Más adelante, con los avances tecnológicos, se demostró que en realidad no eran 12 gramos, sino que eran 12.011 gramos de carbono. Entonces, estos 12.011 gramos de carbono correspondían a su equivalente en átomos y eran 6.022 por 10 a la 23 átomos. Es una cantidad gigantesca de átomos. En realidad, ¿cuánto equivale eso? A 602.200 trillones de átomos. Ok, es una cantidad gigantesca. Entonces, como para manejarlo de estándar. Porque esto se convirtió en el estándar. Todos los elementos se iban a manejar en base a esa cantidad de átomos. Evidentemente, al cada átomo de diferente elemento, al tener diferentes cantidades de protones y neutrones, pues tenían diferente masa. Entonces, iban a tener el resultante de la sumatoria de esos 602.200 trillones, pues era diferente para cada elemento. En el caso del carbono era 12.011 porque ese fue el que se utilizó como estándar para esto. Entonces, para no manejar, decir 602, 602.200 trillones de átomos de carbono equivalen a 12.011 gramos de carbono, voy a decir 602.200 trillones de átomos de oxígeno equivalen a 15.994 gramos. Era bastante engorroso pues, manejar esas cifras, entonces se utilizó una cifra inventada por el ser humano, una dimensional llamada mol. ¿Sí? Y un mol, por definición, siempre va a ser igual a 6.022 por 10 a la 23 átomos. De manera que un mol de carbono era equivalente a 12.011 gramos de carbono. Con esto establecimos que 12.011 gramos de carbono equivalían a un mol, 15.9994 gramos de oxígeno equivalían a un mol de oxígeno y 32.064 gramos de azufre equivalían a un mol de azufre. En algunos libros o en algunas páginas podrán encontrar el término UMA, que significa unidad de masa atómica, que es equivalente al gramos por mol, ¿sí? Y la cifra siempre va a ser la misma en ambas dimensionales. Ahora vamos a ver. Peso molecular. ¿Qué es el peso molecular? Muy bien, el peso molecular es la suma de los pesos atómicos. Supongamos que tenemos este compuesto.
Bien, ¿qué es el sulfato potásico? ¿Cómo hago para establecer cuánto pesa el sulfato atómico? Pues la respuesta es bien sencilla. El símbolo que identifica es este mu. Mu va a ser igual del sulfato potásico a dos veces el peso del potasio. Y cada potasio pesa 32,09. ¿Por qué dos veces el peso del potasio? Porque es lo que se nos va a indicar en la fórmula molecular. La fórmula molecular del sulfato de potasio es la que está ahí en ese que nos aparece en la pantalla, que es K2SO4. Entonces, vamos a utilizar el subíndice para multiplicar el peso de cada uno de los que aparece. Como el potasio tiene 2, hay 2 moles de potasio, entonces se multiplica por 2 el peso del mol de potasio, que es 39,09 gramos por mol, más una vez el peso del azufre, porque solo hay un azufre en la fórmula molecular, más 4 veces el peso del oxígeno, porque hay 4 veces, porque aparecen 4 oxígenos en la fórmula molecular. Y el peso del oxígeno es 15,994. Ya sumando todo esto nos da 78,18. Entonces, eh, solo en potasio, 32,064 en azufre y 63,9973 en oxígeno. La sumatoria total nos va a dar 174,24 gramos por mol. Ok, recapitulemos. ¿Cómo sacamos el peso molecular? Vemos la fórmula molecular, vemos cuánto se repite en cada elemento y se multiplica su peso atómico de cada elemento por el número de veces que aparece. Dos veces el potasio, una vez el azufre, cuatro veces el oxígeno. Ya la sumatoria de cada uno de estos nos va a dar el peso de toda la molécula. Ok, ahora veamos otro concepto. Composición centesimal o porcentual. En su libro aparece como centesimal, pero en muchos otros libros aparece como porcentual. Y pues es el porcentaje de representatividad de cada elemento en un compuesto. Para el mismo compuesto, para el sulfato potásico, que ya sabemos que tiene una masa de 174,24 gramos por mol, eh, establezcamos cuál es el porcentaje de cada elemento. Comencemos con el primero que aparece, que es el potasio. ¿Sí? ¿Cuántos moles de potasio aparecen en la fórmula? En la fórmula K2 significa que hay 2 moles de potasio, entonces 2 moles de potasio. Y sabemos que cada mol de potasio pesa 39,09 gramos por mol. Ok, esto lo que nos va a hacer es decir cuánto es el peso de todo el potasio en la molécula. Para sacar el porcentaje, lo que tenemos que hacer es dividirlo entre el peso de toda la molécula, que es 174,24 gramos, y finalmente lo multiplicamos por 100 para que nos dé un porcentaje. Al final nos va a quedar de esta forma, 78,18 gramos solo de potasio dividido los 174,24 gramos de toda la molécula multiplicado por 100 y nos da un resultado de 44,84% de carbono, de potasio. Es decir, que el potasio ocupa el 44,87% de la masa del compuesto. Sigamos. Para el mismo compuesto, ahora sigamos viendo los demás elementos. El que nos toca es el azufre. El azufre solo aparece una vez. Y la masa atómica del azufre es 32,064. Ya sabemos que el peso de toda la molécula es de 174,24. Lo multiplicamos por 100 porque es un porcentaje. Y finalmente nos queda de la siguiente forma. Como solo había un mol de azufre, nos queda el mismo que el peso atómico, que es 32,064 dividido con toda la masa de la molécula, que recuerden que lo calculamos en el concepto anterior. Lo multiplicamos por 100 por ser un porcentaje y el porcentaje de azufre equivale a un 18,4% de azufre. Es decir, que el azufre tienes en la molécula un volumen del 18,4%. Y
vamos ahora con el último de los elementos que aparecen en el compuesto, que sería el oxígeno. Bien, el oxígeno aparece 4 veces y cada oxígeno pesa 15,999 o 9994 dependiendo de la tabla periódica. Pero no nos preocupemos de eso. Lo dividimos dentro del peso de toda la molécula y lo multiplicamos por 100 por ser un porcentaje, siguiendo el mismo patrón de los dos elementos anteriores. Y la masa de los 4 carbonos nos da 63,996 gramos, dividido la masa de todo el compuesto, que es 174,24, multiplicado por 100. Y el porcentaje de oxígeno en toda la molécula es de 36,73% de oxígeno. Em, Aparentemente, al ver la fórmula, uno piensa que el que ocupa más volumen va a ser el oxígeno porque tiene 4 moles de oxígeno. Sin embargo, pues como cada elemento tiene diferente peso atómico dependiendo de su núcleo, es decir, de la cantidad de protones y neutrones, pues el potasio es un elemento que tiene más protones y más neutrones en su núcleo que el oxígeno y por lo tanto pesa más. Por eso bastaron solo 2 moles de potasio para ocupar un mayor volumen en la molécula sobre el oxígeno, que tenía 4. Muy bien, ahora veamos otro concepto también muy importante. Eh, Encontremos fórmulas a partir de composiciones centesimales. Imagínense que metemos una muestra conocida en una máquina y solo nos da porcentajes. De por sí, muchas máquinas para identificar compuestos les dan porcentajes de cada elemento. Entonces, pues en este caso, pues ahí aparecen 62,58% de carbono, 9,63% de hidrógeno y 27,79% de oxígeno. Ok, ¿cómo hacemos eso para convertirlo en una molécula? Pues diantre, se mira muy difícil, pero en realidad no lo es. Lo que vamos a asumir es lo siguiente, que los porcentajes en realidad son gramos. De esta forma que los 62,58% de carbono en realidad va a ser 62,58 gramos de carbono. Entonces lo que hacemos es convertirlo a moles. ¿Cómo lo convertimos a moles? Pues es bien fácil, porque ya sabemos el peso molecular, que por cada mol de carbono hay 12,011 gramos de carbono, como aparece en la tabla periódica. Y esto me va a dar una cantidad de moles de carbono que equivale a 5,21 moles de carbono. Hacemos lo mismo para los demás elementos, es decir, convertimos el porcentaje en gramos, en este caso el de hidrógeno, 9,63 gramos de hidrógeno, lo multiplicamos por su peso molecular y un mol de hidrógeno equivale a 1,0079 y esto me da una cantidad molar de hidrógeno de 9,55 moles de hidrógeno. Y hacemos lo mismo con el último elemento, que es el oxígeno. El oxígeno tenía un 27,79%, lo convertimos a gramos, o sea, simplemente así por dedazo. Lo multiplicamos por su peso atómico, que es de 15,999, que un mol de oxígeno equivale a 15,999, y nos da un valor molar final de 1,74 moles de oxígeno. Muy bien. ¿Cuál es el siguiente paso? Muy bien, entonces apuntamos las cantidades de moles que hay de cada uno. ¿Sí? De carbono había 5,21, de hidrógeno había 9,55 y de oxígeno había 1,734. Entonces lo que hacemos ahora es escoger cuál de ellos es el valor más pequeño. Entre 5,21, 9,5 y 1,7, ¿cuál es el valor más pequeño? Pues 1,7. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a dividir todos los, eh, los valores en este. El 5,21 lo dimos entre 1,73, lo mismo hacemos con el 9,55 y el 1,737 también pasa lo mismo. En esto puede ser que no nos den valores enteros, nos den valores como 3,03. Entonces lo que vamos a hacer es aproximar siempre y cuando esté muy,
muy cercanos. Ahora, si es un valor que no está muy cercano, que no son dos decimales la diferencia, entonces, pues, no los aproximamos. Bien, para este, veamos cómo nos queda esto acá. 5.21 dividido 1.73 me quedan 3. 9.55 dividido 1.73 me queda 5.5. Al ser 5.5 no es una fracción de dos decimales la que está cercana a la aproximación, sino que es un valor muy grande, son 5, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, no lo vamos a aproximar. Y oxígeno, obviamente, me va a dar 1. Entonces tenemos que buscar un factor que haga que todos estos números se nos vuelvan un entero. ¿Cómo hago que 5.5 se vuelva un entero? La respuesta es bien sencilla. Lo multiplico por 2. ¿Sí? Entonces, de esta forma, ahora tenemos 6 carbonos, 11 hidrógenos y 2 oxígenos. Y esta es la fórmula empírica a partir de composición porcentual. ¿Ya vieron que no estaba tan difícil? Muy bien. Ahora sí, el calcular fórmulas empíricas, pero ahora a partir de cantidades precisas de elementos. Entonces tenemos 44.77 gramos de carbono, 7.52 gramos de hidrógeno y 47.71 gramos de oxígeno. ¿Cómo eso lo vuelvo una fórmula empírica? Pues el proceso creo que es bastante familiar, es casi muy parecido al de la composición porcentual para encontrar una fórmula empírica y después tomamos esa cantidad de gramos, lo convertimos en moles a través del peso atómico que aparece en la tabla periódica. En el caso del carbono ya sabemos que es 12.011 y el resultado aquí nos da 3.73. Hacemos lo mismo con el hidrógeno, sabemos que el peso atómico del hidrógeno es 1.0079 y la cantidad que me da es 7.46. Lo mismo hacemos con el oxígeno, ya sabemos que el peso del oxígeno es de 15.999 y la cantidad que me resulta de los moles de oxígeno es de 2.98 moles de oxígeno. Ok, volvemos a apuntar estos datos de moles y eh, los apuntamos y los mantenemos ahí. Entonces, ¿cuánto teníamos de carbono? 3.73. ¿Cuántos teníamos de hidrógeno? 7.46. ¿Y cuánto teníamos de oxígeno? 2.98. Hacemos lo mismo que el proceso anterior. Buscamos cuál es el valor más pequeño. En los tres el valor más pequeño es 2.98. Y dividimos todos los tres valores en estos 2.98. Me va 1.25 en el caso del carbono, 2.5 en el caso del hidrógeno y evidentemente 1 en el caso del oxígeno. Entonces ahora tengo que buscar un valor que haga que esos tres números se conviertan en entero. ¿Ya? En este caso no funciona el 2 porque el caso del carbono es 1.25. Si lo multiplico por 2 no me va a dar un valor entero. Entonces tengo que buscar un valor que sí lo llegue a convertir todos estos valores en entero. Y el número es 4, ¿sí? Si multiplico por 4, pues a todos los se van a convertir en enteros. Entonces, el 1.25 del carbono pasará a ser 5, el hidrógeno a ser 10 y el oxígeno a ser 4. Y esta sería la fórmula empírica a partir de datos precisos de gramos de cada elemento. Pero ¿cómo hago para sacar una fórmula molecular? Muy bien, para ello tenemos que tener el peso molecular del compuesto. Para el mismo ejemplo que trabajamos, que acabamos de terminar, si su peso molecular fuera determinado por algún aparato, que sí los hay, y nos dice que es de 268.12, para el compuesto anterior que teníamos, que era C5H10O4,
¿Cuál es su fórmula molecular? Recordando que esta es una fórmula empírica. Entonces, lo que hacemos, sacamos el peso molecular de la fórmula empírica. Por si ya se nos olvidó, porque han sido muchos datos el día de hoy, lo que hacemos es em, tomar el número de moles de cada elemento y multiplicarlo por su peso atómico. Es decir, aparece 5 veces el carbono, entonces sería 5 veces el peso del carbono, aparece 10 veces el peso del hidrógeno, sería 10 veces el peso del hidrógeno, y aparece 4 veces el peso del oxígeno, entonces sería 4 veces el peso del oxígeno. Esto nos da pues un resultado final de 134,09. Y ahora vamos a sacar algo llamado factor M, ¿sí? Y ese factor M sería el peso molecular que teóricamente nos da el problema, que es de 268,12, dividido el peso molecular de la fórmula empírica, ¿sí? El número que nos dé ahí será el número de veces que se multiplique la fórmula empírica. Esta es la fórmula empírica, C5H10O2. Y dividir 2,68,12 dividido 134,06, pues nos da un factor m de 2, es decir, que se tiene que multiplicar 2 veces cada valor de la fórmula empírica para que nos dé la fórmula molecular. Y la fórmula molecular, que era multiplicado por 2, nos da C10H20O8. Y esta es la fórmula molecular. Si se dan cuenta, los cálculos que tenemos que utilizar para encontrar fórmulas empíricas y fórmulas moleculares es multiplicar, sumar y dividir. Entonces es bastante sencillo, ¿verdad? No requiere ningún mayor reto matemático esto, ¿verdad? Ahora, también podemos encontrar fórmulas a partir de quemar las cosas. A esto se le llama análisis de combustión, ¿sí? Muy bien. Y principalmente se da con compuestos orgánicos, ¿sí? Porque los compuestos orgánicos, cuando se queman, o sea, recuérdense del triángulo de fuego, tiene que haber oxígeno, siempre nos va a dar dióxido de carbono y agua. Esta propiedad que tiene de darnos siempre dióxido de carbono y agua, pues hace predecibles las fuentes de carbono y las fuentes de hidrógeno. Vamos a tomar el dióxido de carbono como fuente de carbono y el agua como fuente de hidrógeno. Pero también vimos que muchos compuestos tienen oxígeno. ¿Y qué pasa con el oxígeno? Simple, los valores que nos den de carbono e hidrógeno los restamos al de los datos que nos den y así vamos a obtener el oxígeno. Ok, suena un poquito complicado esto. Pues no, no lo es y ahorita vamos a ver. Entonces para ello no hay nada mejor que un ejemplo. Veamos, pues supongamos que tenemos vitamina C y vamos a tomar una muestra de 0,2 gramos de vitamina C y la vamos a quemar. Al final de esta combustión vamos a obtener 0,2998 gramos de dióxido de carbono y 0,0819 gramos de hidrógeno. Si alguien se pregunta por qué el valor de la muestra es menor al valor que nos van a dar de dióxido de carbono y de agua, porque recuérdense que una combustión no solo el compuesto orgánico está involucrado, sino que también va a haber oxígeno del medio que hace posible la combustión. Entonces, pues lo que hacemos, obviamos esa parte, no nos complicamos, no entramos en pánico con eso, y lo que vamos a hacer es bien sencillo. Vamos a tomar la cantidad del primero que nos aparece, que es el dióxido de carbono, que nos da el problema. Y lo que vamos a sacar moles de dióxido de carbono. Muy bien. ¿Cómo sé cuántos moles de dióxido de carbono? ¿Cuál es el peso del mol de dióxido de carbono? Pues la respuesta es bien sencilla. Sacamos el peso molecular de este. ¿Ya? Y hay que recordar que sería una vez el peso atómico del carbono y 2 veces el peso atómico del oxígeno, como aparece en la fórmula. Y con esto obtengo los moles de dióxido de carbono. Y aquí hacemos un paso de dióxido de carbono a carbono, como un crossover. ¿Cómo hacemos esto? Pues de manera lógica y sencilla.
un mol de dióxido de carbono, ¿cuántos moles de carbono tiene? La fórmula de dióxido de carbono solo aparece una vez el carbono, entonces solo hay un mol de carbono. Si apareciese 3 en la fórmula molecular del dióxido de carbono, aparecieran 3 carbonos, pues entonces serían 3 moles por cada dióxido de carbono. Pero en este caso solo aparece uno, entonces sería uno. Entonces hacemos la operación y lo que nos da es una cantidad molar de carbono de 0.0068 moles de carbono. Lo mismo hacemos con el agua, ¿sí? Sacamos el peso molecular del agua, que es de 18.0152. ¿Y cómo es que obtenemos el peso molecular del agua? Pues sumando 2 veces el peso atómico del hidrógeno, porque aparece 2 veces el hidrógeno en la fórmula, y una vez el peso atómico del oxígeno, porque solo aparece una vez el oxígeno. Muy bien, hacemos el mismo crossover. Recuérdense que del agua lo que sacábamos era hidrógeno. Y aquí en la fórmula molecular del agua hay 2 moles de hidrógeno. Entonces ponemos 2 moles de hidrógeno, eliminamos, operamos y nos va a dar 0.0091 moles de hidrógeno. Muy bien, y me están preguntando, ¿y qué pasó con el oxígeno? ¿Y el oxígeno para cuándo? Entonces, pues, pues es, como lo habíamos dicho, tenemos una, una masa de la muestra que es de 0.2. Miren el cincho gris que aparece en la presentación, podemos ver que nos dice que la muestra es de 0.2. Significa que esos 0.2, 0.068 son moles, son de carbono y 0.91 moles son de hidrógeno. Pero recuérdense que lo que nos dieron fueron gramos, no moles. Entonces hay que convertir los moles de carbono y de hidrógeno en gramos. Entonces, bueno, entonces lo que hacemos es lo siguiente. Tomamos ese 0.2 gramos de carbono y lo vamos a restar por los, perdón, esos 0.2 gramos de vitamina C. Y le vamos a restar los 0.068 moles de carbono, ¿ya? Lo vamos a convertir a moles, por eso estoy haciendo esta operación, y le resto la cantidad de gramos de hidrógeno, ¿sí? Ok, entre cada paréntesis lo que aparecen son moles de cada uno de los elementos que ya sacamos y los estamos convirtiendo a gramos, como lo hacemos con el peso atómico. ¿Dónde encontramos el peso atómico? En la tabla periódica. Para el carbono aparecen 12.011, pueden observar. Y para el hidrógeno es 1.0079. Entonces pueden observar. Ok. Vuelvo a repetir porque creo que no me han entendido. Tomamos 0.2 gramos de vitamina C, por eso aparece BC, vitamina C, y lo restamos entre la cantidad de gramos de hidrógeno y de carbono. Recuérdense que lo que habíamos calculado eran moles de carbono y de hidrógeno. Entonces, tomamos los moles de carbono y los convertimos en gramos. Esto lo hacemos con la premisa de que un mol de carbono equivale a 12.011 gramos de carbono. Entonces eliminamos mol con mol y nos quedan gramos. Lo mismo hacemos para el hidrógeno. Habíamos calculado que era 0.0091 moles de hidrógeno. Y la premisa de este sería que un mol de hidrógeno equivale a 1.0079 gramos de hidrógeno, como está en la tabla periódica. Mol elimina mol y solo nos queda gramos. Al final, los 0.2 gramos de la muestra se van a restar entre 0.0817 gramos de carbono y 0.092 gramos de hidrógeno. Ok, es decir, de esos 0.2, 0.01817 eran de carbono y 0.092 de hidrógeno, lo que nos da un faltante de 0.191 gramos. Ese 191 gramos van a ser los gramos de oxígeno. Pero recuérdense que para encontrar la fórmula empírica necesitamos moles. Entonces convertimos esos gramos de oxígeno en moles. ¿Y cómo lo hacemos? A través del peso atómico del oxígeno. Y pues un mol de oxígeno equivale a 15.99 gramos de oxígeno.
el final pues nos va a dar 0.0068 moles de oxígeno. Entonces, ahora lo que hay que hacer es recapitular, regresen el video y miren las cantidades de moles de los tres elementos, carbono, hidrógeno y oxígeno. Y ya con eso, pues hacemos lo siguiente. ¿Cuántos moles de carbono había? O habíamos calculado 0.0068. ¿Cuántos moles de hidrógeno habíamos calculado? 0.0091. Y este último cálculo que hicimos equivalía a los moles de oxígeno, que casualmente son iguales que la cantidad de carbono, que es 0.0068. ¿Cuál es el valor más pequeño de estos tres? Y es 0.0068. Entonces lo que hacemos es dividir los tres valores en 0.0068, lo que al final me va a quedar un carbono, 1.33 hidrógenos y un oxígeno. No lo puedo dejar como fracción o como decimales. Entonces lo que tengo que hacer es encontrar un valor que multiplique los tres números y nos conviertan todos esos datos, todos esos números en enteros. Pues si multiplicamos por 3 va a ser el valor que nos va a dar. Me van a decir, miren, nos va a dar 3.99. Pero si se dan cuenta, ahí sí hay dos decimales para poder aproximar y subir al valor que deseamos para de entero. Entonces vamos a aproximar la cantidad de hidrógenos. Entonces nos quedaría 3 carbonos, 4 hidrógenos y 3 oxígenos. Y esa es la fórmula empírica a través de combustión. Este es un proceso más largo, es más tedioso, hay que ser más ordenado, pero no es complicado, es igual. Suma, resta, multiplicación y división. Si vemos con los problemas anteriores de los diferentes tipos, vimos que aquí la única diferencia es que aquí restamos. Bueno, y ahora, ¿cómo sacaríamos la fórmula molecular para este mismo problema? Y bueno, para ello el problema nos tendría que indicar el peso molecular de la fórmula molecular. Y vamos a asumir que el peso molecular de la fórmula molecular del ejemplo que acabamos de ver es de 264.05. Recordémonos que la fórmula empírica nos había dado C3, H4 o 3. Sacamos el peso molecular de la fórmula empírica, aparecen 3 moles de carbono, lo multiplicamos por el peso del carbono 3 veces. Nos aparecen 4 moles de hidrógeno, lo multiplicamos 4 veces el peso del hidrógeno y nos aparecen 3 moles de oxígeno y multiplicamos 3 veces el peso del oxígeno. Al final nos va a dar que el peso molecular de esta fórmula empírica nos da 88.02. Sacamos el factor M, recordándonos que era el factor M, que era la división entre el peso molecular teórico versus el peso molecular de la fórmula empírica. ¿De dónde sacamos ese 264.05? Del valor que nos da del peso molecular de la fórmula molecular. Entonces, este factor M nos va a dar un valor de 0, de 3. Eso significa que la fórmula empírica que era C3, H4 o 3, su valor real, es decir, la fórmula molecular, es esta misma, pero multiplicado por 3, es decir, C9, H12 o 9. Ok, este problema sí fue un poquito largo, pero lo bueno es que este es un video, ustedes pueden regresarlo y repetirlo cuantas veces quieran y con él van a ver que no es tan complicado. Muy bien, eso sería todo por ahora. Em, Solo les quiero dejar pues algún mensaje de una de las personas que considero más brillantes de- del planeta, ¿sí? Que es Marie Curie, ¿ya? Y algo que me recuerda mucho a ustedes. Son mentiras, es un chiste, un meme. Y si tienen dudas, pues escríbanme. Yo no tengo reparo en contestarles. Creo que algunos de ustedes me han escrito por cualquier cosa y pues saben que les voy a responder. Eh, Estamos aquí para servirles. Es mi trabajo como maestro.
Y cualquier duda, por favor, escríbanme. Eh, Vamos a ver cómo funciona esto del correo porque se acumulan a veces los mensajes y pues si no vamos a tener que buscar una vía un poquito más fácil que sería por otro medio, aunque no soy muy partidario de ella, pero si la situación se da, pues igual pues miraríamos la forma más fácil de comunicarnos. Eh, Cualquier duda, pues se comunican conmigo. Que pasen una feliz mañana o tarde o noche. Y pues esto es todo.